Muy buenos días. Hoy, lunes 21 de febrero del 2022, vamos a orar la cita de Marcos 9 del 14 al 29 y nos dice así. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quieres decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les contestó, esta clase de demonios solo no sale sino a fuerza de oración y ayuno. Te queremos pedir, Jesús, para que nos des experiencia de tu amor, experiencia tuya, de vivencia contigo, para que podamos liberarnos de tantas cosas que nos aquejan y que no nos dejan crecer espiritualmente. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, hoy es Jesús quien se nos presenta en la oración, ¿no? Y lo primero que siento yo que nos quiere enseñar es a orar. Porque el Evangelio comienza, ¿no? Jesús baja del monte de orar, ¿no? Y ve como que sus discípulos discuten, ¿no? Y alguien le dice, tus discípulos no han podido liberar a mi hijo. Y es cuando Jesús les dice algo muy fuerte, ¿no? Generación incrédula, ¿no? Gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Sí, como diciendo generación sin fe. ¿Tú tienes fe? Sería la primera pregunta. Tengo fe en ti, Señor. Sería lo que podríamos preguntarle. Sí, podría ser una pregunta hasta central hoy. Tengo fe.
porque al final solo la fe es la que va a hacer que nos levantemos. Fe no es la ceguera, ¿no? De conformarse con lo que uno ya sabe, con lo que uno ya tiene, ¿sí? Sino es fe en Dios, ¿no? Fe en ti mismo, fe en los demás, ¿sí? Fe en el amor, ¿sí? Fe en lo imposible, si esto es hermoso, ¿no? Y Jesús, que es tan bueno, a pesar de la incredulidad de todos, ¿no? Eh, él, a pesar de todo, y diferente a todos, ¿no? Pide que le acerquen al muchacho, ¿sí? Y, y Jesús se acerca, ¿no? Pide que le acerquen. Y yo me preguntaba, bueno, Señor, ¿y si hoy tuviéramos fe en que tú puedes cambiar, en que tú puedes tocar nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué pasaría, no? Eso los dejo así, ¿no? Y lo que sí en el Evangelio, ¿no? Jesús al ver al muchacho le pregunta al papá, ¿desde cuándo hace esto? Y uno se pregunta, ¿no? De muchas cosas que Jesús pudiera preguntar. Pregunta, ¿desde cuándo? ¿Sí? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué preguntas esto? Y, y es porque Jesús también quiere tratar de, de como de hacer como un psicoanálisis, ¿no? De nosotros, ¿no? Al vernos, ¿sí? Nos pregunta, ¿desde cuándo tienes este vicio? ¿Desde cuándo tienes aquel pecado? ¿Sí? Jesús tiene empatía de nosotros y de todos, ¿sí? Eh, porque pues él trata de entendernos y que nosotros nos entendamos, ¿no? Sí, que podamos entender nosotros también, porque desde cuándo, el inicio, el origen de muchas de las cosas que nos pasan, ¿sí? Y es que Jesús quiere ir a la raíz de nuestros males, ¿sí? Y es así, ¿no? ¿Qué pasa si en esta oración tú te dejaras tocar, tú te dejaras llegar hasta la raíz? Si esta oración pudiera ir más allá, con fe, con confianza en Dios. Y realmente qué importante es la fe, ¿no? En esta oración de hoy, ¿no? Porque el papá del muchacho pues le dice a Jesús, ¿no? Esto lo hace desde niño y tal, pero, pero, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y entonces Jesús como que también le quiere enseñar una lección, ¿no? Como que si puedes, casi le dice, ¿no? Como dirá en otros evangelios, ¿no? Como que si tú puedes, como que si yo puedo, ¿no? Y él le dice, prácticamente le dice, creer es poder, ¿no? Prácticamente le dice, si tú puedes creer que es posible, si tú tienes fe, se puede, ¿sí? Se puede si tú tienes fe. Es al final la fe lo que hace posible lo imposible, ¿no? Hay no tanto creer, él ya creía, ¿no? Por así decirlo, ¿sí? Él ya creía que él podría hacer algo. Yo creo que tú puedes hacer algo, ¿no? Eh, pero Jesús le dice, no, hay una diferencia entre creer y fe, ¿sí? La fe es abrazarse a alguien, la fe es confiar en alguien, no es solo creer que está, ¿sí? No es solo creer que es posible, es abrazarse a esa persona que lo va a hacer posible.
¿sí? Y el papá en un acto de fe pues le dice, creo, pero, pero haz que mi falta de fe crezca, ¿no? Como que dame lo que me falta de fe, ¿no? Para que pueda hacerse el milagro. Y me gusta, ¿no? Porque es un diálogo, ¿sí? Con Jesús, ¿no? Con Dios. No, la oración es un diálogo. Es Jesús, Dios, quien ayuda a nuestra incredulidad, nos muestra nuestras pobrezas, ¿sí? Lo pobre que somos y nos da ese poquito que nos falta o mucho que nos falta, ¿sí? Y luego de esto, Jesús lo echa, ¿no? Y me da un poco de curiosidad, ¿no? Porque le dice, espíritu muy sordo, sal de él y tal. Y es como bonito verlo también desde la oración, ¿no? Porque al final somos seres espirituales, ¿no? Encarnados, que estamos en la carne, ¿sí? Pero al final somos más que carne, ¿no? Y a veces nuestra vida espiritual se vuelve muda y sorda, ¿no? Porque entra en la oración, entra en el recogimiento, pero no sabe hablar y no sabe escuchar. Quizás el inicio de esta oración podría ser, Señor, que vea, Señor, que escuche, ¿sí? Eso podría llevarnos a más, ¿no? Hoy. Y qué bonito al final del Evangelio, ¿no? Al final del Evangelio, pues ya Jesús saca el espíritu malo y todo bien, Jesús lo levanta, ¿no? Y como nosotros en la oración, ¿no? Eh, podríamos preguntarle, Señor, ¿por qué a veces me cuesta tanto esto que lo llevo desde años, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y es lo que los discípulos también le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Y él dice, bueno, esto solo puede salir, o esta clase de espíritus, ¿no? Tipo, dice género, dicen otras traducciones, ¿no? Solo salen con la oración. Y es bien interesante porque el Evangelio pareciera que lo central es la fe. Y ahora nos dice que lo central es la oración. Y es que la oración es donde nace nuestra fe al final, ¿no? Es donde nosotros podemos tener diálogo y experiencia de Dios, ¿no? Con eso la experiencia, ¿no? A veces yo soy profesor de química, ¿no? Y ahora que todo es, o que llevamos un buen tiempo virtual, sin experiencias, sin experimentos, ¿no? Es como complicado, ¿no? Porque al final no puede hablar muchas cosas, no puede intentar instruir, pero en una ciencia que es tan experimental como la química, pues si no hay experiencia no hay nada. Y es algo que tenemos el desafío. Pues igual, ¿no? La fe nace de la experiencia de Dios, ¿no? Y no se puede tener fe o no se puede tener experiencia en Dios sin la oración, ¿no? Porque a Dios no lo vemos, ¿no? A Dios lo experimentamos en la oración, ¿no? El mundo al final no necesita gente que sepa muchos conceptos de Dios. La humanidad necesita creer en Dios, pero para creer en Dios necesita escucharlo. ¿Y cómo escucharlo? Si no hay quien que lo escuche, lo transmita, ¿sí? Y al final es porque Dios es silencioso, en el silencio lo escuchamos, en el silencio de la oración, ¿sí? Una cosa es tener el concepto del amor y otra cosa es amar. Una cosa es saciar,
tener el concepto que el agua puede saciar la sed y otra cosa es saciar nuestra sed gracias al agua, ¿no? Y con esto pues no quiero decir que sea malo estudiar, ¿no? O aprender más. Claro que hay que formarse, pero si esa formación, si ese estudio no va acompañado de la experiencia que te da la oración, realmente aporta, realmente nos cambia. Sí, sería otra pregunta que podemos hacernos, ¿no? Y bueno, ayúdanos María, no ayúdanos mamá, ¿no? Guíanos tú, mamá, tú que tienes experiencia de Dios, tú que escuchaste a Dios, creíste en Dios, creíste en Él. Enséñanos también a nosotros a tener nuestra propia experiencia. Que la paz esté con usted.